Jueves 22 de agosto de 2013. Asunto inédito. 2 en el ciclo alternativo, 24 en el ciclo biológico. 4 horas 25 minutos. Y ya estoy aquí con los pies de todos los días, querido profesor. Pero ayer, a la altura de la calle Reconquista, en Versalles, en el mismo punto en el que Ricardo, el dueño de la bodega Baco, me retornó el dinero de la excursión a la playa de las Catedrales, porque no iba a celebrarse iba a seguir caminando. Pero me pareció que había algo en el suelo que me hizo volver la cabeza. Aunque solo era un naipe, pero sentí el impulso de recogerlo y me dejé llevar dándole la vuelta. El 6 de tréboles de la baraja francesa, cartomancia, que no domino, así que llegué y me senté aquí y leí su significado, que era el de ayuda financiera o éxito. Y no me lo pensé. Lo mismo que otras veces he recogido plumas, flores y hojas del camino, o billetes de tren o de autobús significativos. Lo acomodé en el cuaderno de Sarajevo junto con un helecho seco. Un helecho seco. Pero evidentemente, ese punto a la altura de la Reconquista simboliza una de las esferas del regreso, porque yo, al partir de Oviedo, no voy a dirigirme al albergue de peregrinos. No tendría ningún sentido, sino aquí mismo. Y lo que está claro es que ese siempre es mi camino de regreso. Así que le voy a adjudicar también la esfera de ayer a ese, entre comillas fenomenológicas, topos daimonios, que estará hermanado simbólicamente con algún lugar de la ciudad de Sahagún. Y en cuanto me tomé el café, me tumbé a descansar las piernas sobre mi cama, a leer el tercer cuento del libro de Michael Ende, El espejo en el espejo, que dice así: la teoría de la relatividad se basa en la constancia de la velocidad de la luz. P es un punto en el vacío. P', un punto alejado, la distancia de sigma, e infinitamente próximo. Un punto infinitamente próximo. De P parte en el tiempo T un impulso luminoso que llega a P' en el tiempo T más dt. Que no hace falta que considere si esa lectura me esperaba o no al regreso, porque me esperaba, ya que yo ese inicio ya lo había leído la tarde-noche en que me encontré la pluma que simbolizaba a Néstor en el cuaderno del laboratorio y mi pena, y conocía el hecho de que trataba de la física, y yo ayer tarde tenía en mente también el estudio de la física y la física de partículas. Así que no es extraño que las cosas coincidan de ese modo, porque existe una teoría, la teoría de las variables ocultas, que aunque yo no conozco todavía, parece que promete descubrir leyes en la naturaleza sin perturbarla. Pero hay una conclusión que te adelanto, y es que en general solo podemos medir una propiedad de las partículas subatómicas, y este hecho puede modificar el valor de las otras propiedades. Que de ahí puede derivarse el hecho de que según cómo hagas tu medición, y en el campo de la física, la mayoría de los laboratorios del mundo científico a esto se dedican y se han dedicado durante los últimos 75 años, o con qué lo hagas, tu medición puede cambiar el orden de las cosas. Yo iniciaba la tarde con Robert Boyle, con una famosa cita suya, que es la que eligen los creacionistas y los amantes de la teoría del diseño inteligente para presentárnosla, que dice que conociendo la obra de Dios lo conocemos a Él,
y porque pensaba que hoy continuaríamos hablando de la filosofía política de Locke. Pero primero se cruzó en mi camino el profesor Les, para orientarme acerca de la coherencia, para orientarme acerca de la decoherencia, que es el motivo por el que algo sucede en este mundo, porque si el mundo fuese coherente, no pasaría el tiempo, y cada acontecimiento sería reversible. Pero cuando una partícula interacciona con el universo, cuantas más interacciones realiza, más pronto desaparece su coherencia, porque, y es una cosa que él afirmó y no afirmo yo, en el momento en que un electrón colisiona con el medio, envejece, es decir, alcanza el estado que no permite la marcha atrás. Alcanza el estado que no permite la marcha atrás. Pero un átomo no solo tiene electrones, sino protones y neutrones en su núcleo. E incluso en el caso del hidrógeno, que solo tiene ese electrón, que nos servía de ejemplo para considerar a Hegel, o lo que él consideraba como un carácter absoluto, porque el hidrógeno tiene dos isótopos que yo recuerde, que igual son más, pero esencialmente nosotros habremos mencionado el deuterio con un neutrón y un protón, y el tritio con dos neutrones y un protón en alguna ocasión. Y todas esas partículas en realidad están compuestas de otras partículas más pequeñas aún, que son los quarks, y que por el momento son indivisibles y por tanto elementales hasta que yo no lo escuche, hasta que yo no le escuche lo contrario, no escuche lo contrario en alguna parte de confianza y tenga que cambiar de criterio. Es que lo acabo de escribir y alguna palabra veo que me sobra. Pero podemos suponer que todas esas partículas tienen unas propiedades, incluso las elementales. Y estas propiedades que yo ahora estoy explorando son la masa, la carga eléctrica y el spin, que será fundamental en el entrelazamiento cuántico y que se puede definir como un momento angular intrínseco. Que a mí esto algo me recuerda al hecho de por qué los azúcares son destrógiros y los aminoácidos levógiros. Si mal no recuerdo haberle escuchado a Javier Novo, a quien le he dado el pasaporte ya como profesor, porque en su blog a mí me parece frívola su postura. Pero este spin, al ser una propiedad cuántica, no debemos relacionarlo con la rotación clásica. Y es que el nuevo profesor, a quien atiendo desde la tarde de ayer, todavía no lo ha explicado, pero no me pregunte su apellido porque solo creo recordar que se llamaba Javier. Aunque en palabras suyas llamarse de una manera u otra, no es poder asegurarlo, como por ejemplo el ser hombre o ser mujer. Y en esto como observarás, él parece que piensa muy diferente a como lo hace la filósofa, entre comillas, fenomenológica, Beatriz Preciado, que sin la carta cromosómica supuestamente no se admite ninguna realidad. Pero son muy interesantes los experimentos mentales que hemos estado realizando, porque nos han conducido a una ley que ha sido observada y creo que equivalente a esa cita de Ende de la teoría de Einstein. Porque pongamos que tenemos una partícula que se va a desintegrar en dos, pues eso siempre suma cero. Eso siempre suma cero. Sí, porque una de las partículas tendrá un valor de +1 y la otra seguro que de -1. Y en este punto, el de la localidad, entre comillas, fenomenológicas, es cuando yo he recordado lo que Feynman, el profesor de filosofía, explica acerca de la dinámica del grupo en la teoría de Sartre, es decir, la mano negra, y que no es la mano invisible de Adam Smith. A ver, la mano negra es una organización mafiosa. La mano negra es una organización mafiosa, donde todos los miembros obedecen al interés del grupo y un día entre todos se le da una orden a uno de sus miembros que supone el asesinato de alguien, porque este grupo valora el asesinato de alguien porque este asesinato interesa al grupo y el individuo, es que a veces me confundo de línea,
porque este asesinato interesa al grupo y el individuo sale dispuesto a cumplirla, pero explica Feynman, que explica Sartre, que al llegar a cierto punto en cierta calle, el individuo solo se siente individuo como conciencia y lo que el grupo valora ya no tiene la misma importancia. Hoy no lo puedo recordar mejor, pero si fuera necesario prometo que mañana o pasado lo recuerdo. Porque al parecer estas partículas subatómicas en las que se ha desintegrado aquella y llegan a algún tipo de acuerdo por algún mecanismo físico, entre comillas, fenomenológicas, pero lo que Einstein dice es que nada puede ir más rápido que la luz. Y es de este hecho del que se deriva el principio de la localidad. Es decir, un suceso que ocurre en un cierto punto del espacio y en un cierto instante no puede afectar a otro suceso que ocurre en el mismo instante en otro punto del espacio. Que hoy voy a detenerme aquí, yo por lo menos para reflexionarlo, pero quería que supieras que de Alberto Vuela yo tomé solo lo que me convenía, lo que me parecía racional, porque en metapolítica se aseguraba que era muy importante un asunto contrario a la humanidad, y la humanidad es mi única comunidad. Te deseo un buen día. Te deseo un buen día. Y ahora son las 5:43, porque es perfecto. En ese momento en que enviaba el correo eran las 5:30. Y ahora es cuando me voy a la ducha y eso me asegura que cuando salga a la calle a pasear todavía es de noche. Jueves 22 de agosto de 2013. Asunto inédito. 2 en el ciclo alternativo, 24 en el ciclo biológico. 4:25. Y ya estoy aquí con los pies de todos los días, querido profesor. Pero ayer, a la altura de la calle Reconquista, en Versalles, en el mismo punto en el que Ricardo, el dueño de la bodega Baco, me retornó el dinero de la excursión a la playa de las Catedrales, pero me pareció que había algo en el suelo que me hizo volver la cabeza. Aunque solo era un naipe, pero sentí el impulso de recogerlo y me dejé llevar dándole la vuelta. El 6 de tréboles de la baraja francesa, cartomante, porque no iba a celebrarse. Iba a seguir caminando